Vamos a meternos de lleno en una de las grandes preguntas de la teología. A ver, ¿el gran plan de Dios es una única historia que nos incluye a todos o en realidad son como dos historias paralelas, una para Israel y otra completamente diferente para la Iglesia? Explorar esto, la verdad, es ir al corazón de cómo entendemos la Biblia. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo, el centro del debate. ¿La Iglesia es una especie de pausa inesperada, un paréntesis en un plan que en realidad solo va sobre Israel? Ojo, porque la respuesta que demos a esto puede darle la vuelta por completo a nuestra forma de leer las Escrituras. Entonces, ¿por dónde empezamos a desenredar este lío? Pues lo más lógico es ir a la fuente, ¿no? A ver qué decían los apóstoles, porque su manera de ver la relación entre judíos y gentiles nos revela una idea que es central y potentísima: la unidad. Es que el apóstol Pablo aquí no se anda con rodeos. El lenguaje que usa es súper potente. No habla de mantener dos grupos cada uno por su lado. No, habla de tirar abajo un muro, el muro que los separaba, para crear algo totalmente nuevo. Una sola humanidad. O sea, desde esta visión, lo que hace Cristo es fundamentalmente unir, no separar. Y por si no había quedado claro, Pablo nos da una metáfora que es clave para entenderlo todo. No habla de dos olivos, uno para cada pueblo. No, es un único olivo. ¿Y qué pasa? Pues que algunas ramas se cortan y en su lugar se injertan ramas nuevas, los creyentes gentiles. Pero lo importante es que todos, los viejos y los nuevos, se alimentan de la misma raíz, de la misma savia. La imagen es que no puede ser más clara. Un solo árbol significa un solo pueblo. Y aquí llega ya el remate final, la guinda del pastel. Porque el punto crucial es este: lo que de verdad te hace ser descendiente de Abraham, heredero de la promesa, no es la sangre, no es la genealogía, es la fe en Cristo. Si eres de Cristo, ya está, eres heredero, eres parte de la familia. Así de simple y así de potente. Vale, podríamos pensar que esta idea de unidad fue algo de los apóstoles y ya, pero no, para nada. De hecho, esta forma de entender las cosas se convirtió en la visión mayoritaria, prácticamente la única, durante casi 2000 años. Casi nada. Si miramos la historia de la teología, es como seguir un hilo que no se rompe. Empezamos en el siglo I con los apóstoles y su idea de un solo hombre nuevo. Seguimos con los padres de la Iglesia, que directamente llamaban a la Iglesia el verdadero Israel. Damos un salto hasta el siglo XVI, a la Reforma, y hablaban de un único pacto de gracia. La idea, en el fondo, era la misma: unidad. Pero entonces llega 1830, y ahí, de repente, algo cambia. Y aquí es donde la trama da un giro de guión total. En pleno siglo XIX, una época de muchísimos cambios en todos los sentidos, aparece una interpretación de la Biblia completamente nueva, una que viene a desafiar de frente esos 1800 años de consenso. El nombre clave en esta historia es John Nelson Darby. Fue él quien popularizó esta idea tan rompedora que la Iglesia no es el cumplimiento de las promesas, sino una especie de plan B, un paréntesis que de alguna manera ha puesto en pausa el reloj de Dios, que volvería a ponerse en marcha para Israel más adelante. Las fuentes que se analizan para este tema sitúan la aparición de esta doctrina en un contexto histórico muy particular. Resulta que en esa misma época surgieron otros movimientos religiosos, cada uno fundado por una persona que afirmaba tener una nueva luz, una revelación que la Iglesia había ignorado durante siglos. La idea que se presenta es que el dispensacionalismo, de alguna manera, encajaría en ese patrón del siglo XIX. Así que el resultado final es que hoy tenemos dos sistemas teológicos que chocan frontalmente. Y no estamos hablando de pequeñas diferencias, ¿eh? Son dos maneras completamente distintas de leer la Biblia entera, de principio a fin. Si las ponemos una al lado de la otra, la diferencia es brutal. El contraste es clarísimo. Por un lado está la visión histórica, que a menudo se llama teología pactual. Defiende una idea simple: un solo pueblo de Dios, un solo plan de redención y la Iglesia como el cumplimiento de todo. Por otro lado, el dispensacionalismo propone que no, que hay dos pueblos diferentes, Israel y la Iglesia, con dos planes separados, uno terrenal y otro celestial. Y en ese esquema, claro, la Iglesia es solo una interrupción temporal. Y para terminar de ilustrarlo, podemos irnos al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis. La imagen que nos da de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, es muy potente. ¿Hay dos ciudades, barrios separados? No, es una sola ciudad. Y fijaos en el detalle: los cimientos llevan los nombres de los 12 apóstoles, que representan a la Iglesia, y las puertas, los nombres de las 12 tribus de Israel. Todo junto en una misma y única ciudad. Un solo pueblo, un solo destino.
Claro, llegados a este punto es fácil pensar, bueno, esto es teología muy abstracta, ¿de verdad importa tanto? Pues la respuesta es que sí, importa, y mucho más de lo que parece. La visión que se elija tiene consecuencias muy, muy prácticas en la vida de fe. A ver, para empezar, define cómo leemos la Biblia. ¿El Antiguo Testamento es parte de nuestra herencia o es un libro solo para Israel? También afecta a cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Somos herederos de pleno derecho o participantes de un plan secundario? Y quizá lo más importante, nos lleva a cuestionar si la obra de Cristo fue tan poderosa como para crear de verdad un solo y nuevo hombre a partir de dos. Y cerramos con una pregunta que queda en el aire para la reflexión. Cuando una idea se ha mantenido durante 1800 años y de repente llega una nueva que la sustituye, ¿qué significa eso? ¿Que la Iglesia estuvo equivocada durante casi 2 milenios? ¿O quizá que la nueva idea es la que se ha desviado del camino original? La historia nos pone los hechos sobre la mesa, la interpretación ya es otra cosa.